La justicia también cambia, avanza, se mueve como tú. Bienvenidos a Justicia en Movimiento, un podcast de Marcela Aguilar. Quédate y muévete con nosotros. Bienvenidos a todos a este podcast, bienvenidos a los que nos escuchan. El podcast Justicia en Movimiento. Yo soy Marcela Aguilar, abogada experta, y hoy vamos a tratar sobre los derechos de autor entre la inspiración y la ley. Y para eso tenemos a un súper invitado, Odorico Mora Carreón. Dime, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marcela, bien, muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos dijeras, en resumen, quién eres, qué haces. Bueno, pues soy muchas cosas. Soy papá, soy abogado, soy profesor y colaboro con distintas instituciones de educación superior. Además, soy presidente del capítulo Puebla de la Academia Mexicana de Derecho Informático y también soy como el representante interino de esta provincia de la Asociación Legal Internacional más antigua del mundo, que es Phi Delta Phi. Ok, muy bien. Un poquito de lo que eres, porque eres muchísimo más. Vamos a empezar con lo que nos importa en esta ocasión, el chisme legal. Te voy a ir haciendo algunas preguntas para que nos ilustres con tus conocimientos, que como lo acabas de decir, participas en mucho de esto desde hace mucho tiempo y has ido creciendo conforme todo esto ha ido creciendo, ¿no? ¿Qué es exactamente el derecho de autor y por qué debería importarnos a todos, no solo a los abogados? Bueno, cuando hablamos de derecho de autor nos referimos, por supuesto, a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se puede plasmar en esa bifurcación, el derecho de autor que habla sobre la ciencia, la cultura, las artes, todo lo que hace humano al ser humano. Y por supuesto que necesita una protección. Y por la otra rama está la propiedad industrial. La propiedad industrial está muy enfocada a los temas de producción. Estamos hablando de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, de signos distintivos, de demarcaciones regionales para algunos productos. En fin, es amplísimo. ¿Por qué nos debe de importar? Pues porque hay un desarrollo tecnológico importante que se está dando y que muchas veces, incluso de manera involuntaria, puede ser que estemos infringiendo algunos derechos de autor o que estemos cayendo en prácticas que vayan en contra de lo que la ley nos marca, regularmente por desconocimiento, pero lo más importante es que entendamos que esta no es la misma sociedad que vivimos hace 10, hace 20, hace 30 años, y mucho menos cuando surgió el Convenio de Berna, que es el antecedente legal más antiguo en materia de derechos de autor y de protección de la propiedad intelectual en general. Y bueno, por lo que tú dijiste que por qué nos debe interesar a todos y que a lo mejor pudiéramos estar infringiendo algo sin hacerlo adrede, ¿cómo es que pudiéramos salir de esta ignorancia, ¿no? O sea, ¿cómo pudiéramos tener el cuidado de no infringirlo? Pues definitivamente es el interés, y del interés pues está el conocimiento. Y por supuesto que está la divulgación, como esto que celebro que estés realizando, porque permite acercar el conocimiento a todas y a todos en este momento. Vivimos una época maravillosa, tenemos la oportunidad y el conocimiento de toda la humanidad a lo largo de toda nuestra historia, de toda nuestra historia, literalmente en la palma de nuestras manos. Entonces, la divulgación ayuda mucho, ¿no? Y pues bueno, a veces cometemos acciones de una manera muy simple, inocente, pero que tiene sus repercusiones, ¿no? Y entonces, ¿a dónde ir o qué página visitar para saber si lo que yo estoy pensando ya alguien más lo pensó? Bueno, si tú eres autor en cierta medida, que yo creo que todos podríamos ser autores, ¿no? Desde quienes están en estudios superiores que escriben un ensayo, escribes un documento, o si de repente eres muy romántico y se te ocurre escribir una canción o un poema, pues que pudieras entender que eso tiene un tipo de protección. ¿A quién puedes atender? Hay mucha normativa en el ámbito mundial. En México en particular está el INDAUTOR. El INDAUTOR depende actualmente de la Secretaría de Cultura. Antes lo hacía de la Secretaría de Educación Pública, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Sí. Entonces, el INDAUTOR se encarga de proteger todas aquellas la manera en la que tú plasmas alguna idea. Algo importante es decir que no podemos proteger las ideas. Las ideas pues son de todos, ¿no? Creo que hay una inteligencia colectiva
y hay una forma en la que las ideas se van reproduciendo con el paso del tiempo. Pero si tú una idea la plasmas de manera muy, muy concreta, tienes al indautor que te va a respaldar. Y es curioso, ¿no? Si un día se te ocurrió un poema y lo escribiste en una servilleta, esa servilleta puede ser evidencia de que es tuyo, ¿no? Porque qué tal si alguien lo ve, lo escucha, o lo escribiste en un muro de repente, o en una publicación romántica un sábado a la 1 de la mañana cuando tenías el corazón roto, y alguien lo retoma esa idea, para no llamarle de otra manera, la retoma, la monetiza, pues justo estaría afectando pues ciertos derechos conexos que serían tuyos, ¿no? Como la oportunidad de generar algún tipo de recurso. Esa es una manera para los temas de derecho de autor. Para la propiedad industrial, pues está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, depende de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Pues porque ahí estás protegiendo justo ingresos, ¿no? Y ahí puedo hacer una pausa muy breve, porque estamos hablando de marcas personales. Entonces, una marca es un signo distintivo porque tienes productos que son muy similares y que precisamente te permite distinguir de un producto de otro, ¿no? Hay signos distintivos que son no nominativos, es decir, que no tienen palabras, pero que todo el mundo reconoce, ¿no? Si pensamos en ropa deportiva y pensamos en la marca Nike, no necesito las letras. La sola palomita, que tiene un nombre que es Shush, pues es justo una marca, ¿no? La ola de Coca-Cola también es una marca que es no nominativa y podríamos ir mucho, mucho al respecto. Pero sabes que también existe la marca personal. Y hoy en día que es muy sencillo, entre comillas, poder tener espacios de divulgación como el que estamos compartiendo en este momento, o que es tan común que personas que no necesariamente se prepararon para ser streamers, youtubers o creadores de contenido, pues eventualmente serían los primeros afectados por el desconocimiento de los aspectos de derecho en general, pero mucho, mucho con lo que tenga que ver con la construcción de una marca personal. Ok, muy interesante. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen creadores al no proteger su obra? Pues justo es el desconocimiento. Creo que el hecho de no tener el registro de tu marca personal te puede afectar. El uso sin ton ni son de creaciones originales, ¿no? Creo que es sencillo entrar a YouTube y vas a ver a muchos streamers que están repitiendo pedacitos de imágenes de si van a comentar una película o una serie. Regularmente escogen segundos o momentos muy, muy breves de una película o de una canción o de un concierto, precisamente para no infringir los derechos de autor. Okay. Y eso, pues lo que permite es que tu video pueda monetizar, que es una de las intenciones principales, pero sobre todo que no sea censurado, que realmente no es una censura, ¿no? La idea de censura es cuando por el hecho de expresar una idea determinada tienes un sesgo y pues te apagan ese video. Realmente aquí lo que haces es infringir ciertas condiciones y términos y condiciones de uso de las propias plataformas, ¿no? Llámese Glitch, llámese YouTube, llámese Spotify, cualquiera. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre derecho de autor y propiedad intelectual? Como lo platicábamos hace un momento, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar ese ejemplo. Del derecho de autor protege la esencia del ser humano, la ciencia, la cultura y las artes. Todo lo que pueda ponerse en blanco y negro en un papel es sujeto del derecho de autor. Puede ser una canción, puede ser un poema, pero igual una partitura, ¿sí? También puede ser un código de programación, que eso puede llamar la atención. O sea, así como escribes una partitura que solamente va a entender alguien que sabe de solfeo, porque es un lenguaje particular, lo mismo ocurre con un código de programación. Tú al programar lo haces con ciertos signos y es un lenguaje, justo es un lenguaje. Tú puedes programar en una hoja de papel, no lo vas a ver reflejado, pero puedes seguir esa secuencia de signos y símbolos que están enfocados para una acción muy, muy particular. Y eso también lo protege el derecho de autor, pero protege otras cosas que son maravillosas, la fotografía, ¿no? La música, pero no solamente la música en el aspecto de la partitura, la interpretación también tiene un estilo particular, el performance, es decir, que si alguien baila de una determinada manera, también es sujeto de protección en materia de derecho de autor, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Por eso siempre digo que es la ciencia, la cultura y las artes. La ciencia, la cultura y las artes, todo lo que pueda ser, ¿cómo dijiste? Lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos. Sí. ¿Y propiedad industrial? La propiedad industrial está enfocada a los aspectos económicos. Como hablábamos, los signos distintivos, ¿no? El signo distintivo, el más recurrente es la marca.
Es curioso y aquí voy a hacer mención de un producto que tiene la misma marca. Si yo digo Durex, ¿en qué piensas? Pues no son unos calcetines. Sí. Pero también es una marca de condones. Sí. Entonces sí, hay muchos calcetines, pero solo algunos calcetines pues son Durex. Pero también existe un producto completamente diferente que también tiene la marca Durex y eso es permitido. Porque no son calcetines. Porque no está infringiendo la distinción de un mismo producto. Estamos hablando de productos diferentes. Bueno, ese es en el caso de marcas, ¿no? Pero bueno, hay un sinnúmero de cosas, las patentes también, que no todo es sujeto de una patente, ¿no? Incluso la yuxtaposición de patentes no es una creación original, se puede entender como un modelo de utilidad. Pensemos incluso puedes tener una reserva de derechos sobre el envase de un perfume muy particular, porque ese envase de perfume también es una marca tridimensional. ¿Y qué crees? Hay marcas olfativas. O sea, es algo que también puedes registrar. Ponemos un ejemplo. A ver, acuérdate a qué huele la plastilina Play-Doh. Sí, muy particular. Es muy particular. No sé, sí. No lo puedes describir, pero sabemos perfectamente qué es. Otra cosa que huela como No debe de haber otra masilla similar que huela igual porque es un signo distintivo, ¿no? Signo distintivo. Sí. Okay. Los bubble gummers, los zapatitos más chavitos, tienen un olor particular. ¿Sí? Entonces, hay muchos aspectos que van transformándose, por supuesto, por el paso del tiempo y la evolución tecnológica. Pero si tuviera que decir en una sola frase qué distingue el derecho de autor de la propiedad industrial, es eso, ¿no? El derecho de autor es lo que nos vuelve humanos, lo que es la característica más humana que tenemos. ¿Por qué? Porque están los libros, ¿no? Porque están las pinturas, las artes. Las artes, todo lo que implica la cultura y por supuesto la propia ciencia. Y la propiedad industrial pues va enfocado más a los procesos económicos, ¿no? Si tú generas un modelo de negocio que implica una línea de producción o un esquema particular como las que utilizan las franquicias, pues bueno, eso está protegido por la Secretaría de Economía, que son aspectos económicos. Ok, muy bien. Eso sí, totalmente científico. Ok. ¿Qué tipo de obras se pueden proteger por derechos de autor? Bueno, creo que ya lo dijiste, pero si quieres abundar en ese tema. Lo que pasa es que hay una discusión enorme, ¿no? Porque yo creo que a veces no concebimos que una forma de interpretación pueda ser sujeto de una protección, ¿no? De derecho de autor, hablando de alguien que canta, ¿no? O de una ópera, o de un grupo de danza, o de la forma en la cual tú diriges una orquesta. Pero sí puede ser. O sea, hay cosas que pensamos que no están protegidas, pero la realidad es que sí, ¿no? Y de ahí pues vienen un montón de aspectos como lo son las obras derivadas. ¿Te acordarás no sé si en tu niñez viste alguna vez la caricatura Candy Candy? Sí, por supuesto. Pues sí. Candy Candy, fíjate que cuando doy clases de propiedad intelectual utilizo mucho ese ejemplo, porque tuvieron un pleitazo el autor de la novela, porque era una novela, Candy Candy, y su ilustradora. O sea, el autor tenía, bueno, Candy es una chica de estatura media, rubia, con pecas y tales características, ¿no? Pero la ilustradora se inspira, genera esto, pero de repente la ilustradora ya estaba vendiendo rompecabezas, pósters y un montón de cosas con sus dibujos y por supuesto que no le daba una participación económica al autor. Y esto terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Japón. O sea, fue todo un pleitazo. Y como estamos en el chismecito legal, pues le entramos al chisme, ¿no? ¿Y ahí quién ganó? Pues eso se los vamos a decir en otro episodio para que se queden con la duda y se pongan a investigar. Porque lo cierto es que tú como ilustradora, pues bueno, sí es cierto, eres dueña de los trazos, pero la idea original la creó de la figura de quién era. Sí, y esto lo dejo aquí en el tintero porque estoy seguro que lo vamos a utilizar más adelante. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha cambiado el derecho de autor con la llegada de Internet y la inteligencia artificial? Pues creo que han sido dos parteaguas, ¿no? El convenio de Berna surge realmente porque había una feria de inventores muy importante y esto es antes incluso de la Torre Eiffel. Entonces las personas llegaban, presentaban sus prototipos, sus modelos
y todo el mundo se lo robaba. Entonces, el convenio de Berna surge como una respuesta precisamente para que la creatividad siga. O sea, sí, tiene una reserva de derechos, pero que no va a ser exclusivo para ti para toda la vida. O sea, lo puedes explotar por un determinado momento, pero eventualmente que se vuelva pues, parte de la utilidad pública, porque todos somos dueños del conocimiento humano, ¿no? Recuerdo mucho una de mis maestras de la primera maestría que estudié, la doctora Elsa Nápoles. Tuvimos una discusión bien interesante. Yo en ese entonces estaba con un crush por García Márquez que no te puedo decir, ¿no? Era leer casi toda su obra. Pero de repente leí La montaña mágica de Thomas Mann. 100 años de soledad, pues habla sobre la creación de Macondo y cómo surge. Y creo que, pues bueno, hay ahora una serie en Netflix que está muy interesante. Y Thomas Mann en La montaña mágica narra la historia de una familia a lo largo de 100 años durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando leo La montaña mágica, pues me rompe el corazón. Pues dijiste, ¿qué pasó aquí? Y entonces hablé con la doctora Nápoles y le digo, es que el Gabo me ha roto el corazón. O sea, es que esto es lo mismo. Y la doctora Nápoles, como buena cubana, bueno, chico, es que nadie es dueño de todo, ¿no? O sea, a ver, cuéntame, ¿qué es la creación original? Además, si fuéramos tan limitantes, entonces, pues ya no estaríamos produciendo más, ¿no? ¿Por qué? Porque todos serían litigios, nos inspiramos en todo momento. Yo creo que tenemos autores que hemos leído y que te motivan a escribir, ¿no? Las personas que bailan, pues ven a alguien bailar y se inspiran a moverse, y esa expresión corporal pues esa energía te transmite muchísima información. Si estuviéramos generando reservas de derechos sobre todo esto, sí, quién sabe qué seríamos como humanidad. Sí, 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 sí. Tribunales, como dices. Pues sí, como les pasó ahí en Candy Candy, ¿no? ¿Quién es el autor legal de una obra creada por inteligencia artificial? Y llegamos al punto. Hace un momento dejé en el tintero un punto, ¿no? Importante. Fíjate que cuando surge el convenio de Berna y protege la fotografía, los primeros que protestaron fueron los pintores. ¿Y qué decían los pintores? Es que, oye, tú nada más llegas y haces clic. Y yo como pintor tengo que tensar el lienzo, tengo que mezclar los polvitos y las piedras para generar mi tono. Necesito la extensión del trazo, la fuerza, capturar la esencia de los modelos. Y tú solo aprietas un botón. ¿Y tú qué piensas? ¿Sí será solo apretar un botón? No, pues es la luz, el ojo, no sé. El momento exacto, la preparación que haces con el modelo, lo que le estás diciendo, ¿no? Oye, ahora necesito una sonrisa, voltea de aquel lado, Dios mío. O cuando toman foto a los animales, pues el momento exacto cuando está sucediendo X cosa, ¿no? Y ese momento exacto puede ser una semana, ¿eh? Y tarda hasta que o sea, puede haber muchísimas fotos y solo eligen una, ¿no? Que es la exacta. Sí, no es tan fácil. Es algo artístico, es algo artístico. Bueno, ahora entrando en materia, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial tampoco es llegar y apretar un botón. Regularmente ahora, o bueno, la que hacen las distintas inteligencias artificiales como las conocemos, que son los LLMs o los Large Language Model o los modelos de lenguaje amplio, pues lo que hacen es funcionar a partir de instrucciones que tú le das, o los llamados prompts. Entonces, entre más específico eres con un prompt, puede ser que te acerques a lo que tú quieres crear, pero eso también implica ser específico en el prompt y estar haciendo muchos retrabajos, correcciones y muchos aspectos hasta llegar a lo que tú consideres una obra adecuada. Claro, si eres estudiante que tiene que entregar una tarea el lunes a las 11:50 de la noche, oye, no la ChatGPT, porque siempre nos cuidamos de la revolución de las máquinas, somos más educados con la IA que con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, oye, hazme un ensayo de esto, ¿no? Y sé de casos en los que aquí tienes tu ensayo, ¿no? Si así lo dejan, solo lo imprimen, y lo peor es que hay profes que ni lo leen, ¿no? 10. Sí. Bueno, esa es otra materia para otro tema cuando hablemos de inteligencia artificial y educación. Sin embargo, déjame platicarte del pintor Rubens. Él tenía un estilo muy particular de pintar, pero tenía un estudio, ¿eh? O sea, sus aprendices tenían que seguir instrucciones muy específicas y solo aquellas obras que habían seguido las instrucciones y que tenían el beneplácito y el reconocimiento de Rubens, lo firmaba y eran consideradas obras originales.
Pero esa obra original no fue creación de su estudiante o de su pintor que le maquilaba la obra. Y hoy por hoy lo reconocemos como un Rubens. Oh, no sabía eso. Y Muy interesante. Aquí viene la discusión. Entonces, ¿la obra es tuya, de la inteligencia artificial o de quién? Ojo, la inteligencia artificial es una herramienta. Hay muchos investigadores, sobre todo aquellos científicos que están enfocados en física o en modelos matemáticos, en ciencias de la computación, que dicen, es que llamarla inteligencia es una aberración, porque no es una inteligencia, es un programa, es un software, pero no tiene esas habilidades creativas. Aunque hay tantos como Sam Altman y muchos de los nombres que están atrás de los grandes corporativos como OpenAI, como Anthropic, como el propio Google a través de su Gemini, que se ha posicionado muy, muy bien últimamente, pues lo que ellos dicen es todo lo contrario. No es que estamos creando esto, estamos muy, muy cerca ya de la inteligencia artificial general. Entonces, la general, ¿no? La general es la que va a poder hacer todo lo que el hombre pueda hacer. Pero bueno, regresando al punto y dejando a Terminator atrás, la realidad es que es una herramienta. Entonces, tú como autor puedes utilizar esta herramienta y crear una obra en tu estilo. Y es una herramienta más. Es como si tuvieras un lápiz mágico y le estuvieras dictando instrucciones de cómo escribo una novela. El lápiz no es el dueño de tu creatividad. El prompt y lo refinado del trabajo, lo acercado a la idea original que tú tienes, es tuyo. Y ojo, por lo menos en México, y me atrevo a decir que en gran parte del mundo, si no es que en todo, en todas las legislaciones mundiales, no le puedes otorgar el derecho de autor más que a un ser humano. ¿Sí? Y ha habido casos que son emblemáticos, ¿no? El de un simio que se toma una fotografía a sí mismo. Entonces decían, oye, ¿de quién es el derecho de autor de esta fotografía? ¿Del simio, del teléfono, del dueño del teléfono? ¿Y qué no hay también un elefante o un burrito que con la cola pinta? Es un elefante que crea sus propias obras. Y si las crea... ¿Y ahí quién es el autor? Pues no puede ser el elefante porque no es una persona, ¿no? El dueño del elefante. No es una persona, tal vez el zoológico. Pero tendríamos que irnos a litis, ¿no? Para resolverlo. Ok. Muy bien. Es como esta, ¿no? A ver, o sea, si tienes una fotografía, pues sabes que el fotógrafo es el dueño de los derechos de autor. Si tienes un compositor, pues sabes que es el dueño de los derechos de autor de una obra. ¿Quién es el dueño de los derechos de autor de una película? Sí, son varios los que participan en ella. Es actuaciones, música, es fotografía. Vestuario. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues es el conjunto, ¿no? Pues, esto sería interesante si estuviéramos en vivo. Les diría, por favor, pónganlo en los comentarios, ¿no? y quien le atine se va a llevar un iPhone 58, ¿no? Es el productor. El que dirige todo. El productor de esa película es el dueño de los derechos de autor. Y tiene sentido, ¿eh? Porque el productor es el que le mete el recurso, el que selecciona los personales y es el dueño de los derechos de autor, ¿no? Interesante. Sí, interesante. No, pues dije, pues el todo, pero sí es el director. Es eso, es el todo. A final de cuentas, el productor, en el productor recae el todo. O sea que lo dijiste muy bien. Sí. Muy bien. Si uso una IA para crear arte, música o texto, ¿a quién pertenecen los derechos? Bueno, creo que ya lo acabas de decir. Solamente hay que tener cuidado en algo. Hay que verificar los términos y condiciones de la inteligencia artificial que estás utilizando. Porque si no estás utilizando una versión de paga, el dueño de esa obra que creaste es Anthropic o es OpenAI o es Google o la inteligencia que estés utilizando. ¿Tú podrías crear tu propia inteligencia artificial? Sí. De hecho, ese es el modelo que se da actualmente con el open source. O sea, el open source que el ama de Facebook, o sea, de Meta, que se volvió tan popular, pues lo hacen público. O sea, ¿qué es open source o código abierto? Tú lo descargas a tu computadora, el código fuente te lo regalan y puedes hacer las modificaciones que quieras y las puedes adecuar a lo que tú quieras. Eso a sería un ejemplo. necesidades. Sí. Y el otro ejemplo pues, son las APIs, que es algo que puedes hacer en OpenAI, en particular en ChatGPT, es crear tu propio ChatGPT enfocado a aspectos muy, muy específicos, muy, muy específicos. Lo vas entrenando, le vas dando condiciones particulares y esa API va a estar enfocada exclusivamente para eso. Y ya de ahí vienen los agentes y otras tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ok, entonces es como tú podrías crear tu propia inteligencia artificial de acuerdo a tus necesidades, pero también requiere un entrenamiento. Por supuesto.
La ventaja del código abierto es que ya ese entrenamiento previo lo recibió. Entonces ya te lo están dando, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial crea algo muy parecido a una obra ya existente? ¿Se considera plagio? Bueno, de acuerdo a la legislación mexicana, no lo podrías considerar plagio, porque tendría que ser idéntico y tendrías que medir porcentajes y cuestiones así. Sin embargo, recordemos que a través de este machine learning, pues todas las inteligencias artificiales han sido entrenadas y han sido entrenadas con todo el conocimiento de la humanidad. Preexistente. Y ahora es uno de los grandes dilemas, ¿no? Porque la pelea entre Anthropic, OpenAI y Google está al rojo vivo. Entonces están diciendo, bueno, es que tú creaste este producto, pero lo entrenaste con videos de YouTube. Hablo en particular de un producto de OpenAI que se llama Sora, que crea videos impresionantes. Me atrevo a decir que no son videos, son mundos virtuales, porque tiene una capacidad de razonamiento impresionante. O sea, tú le dices, crea un vehículo que vaya por un camino de terracería, y entonces crea una sincronía entre los neumáticos, pero el neumático que va atrás, que es el de refacción, ese no gira. Y para llegar a eso se necesita mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Y de pronto Google dice, oye, bueno, ni siquiera Google, porque se lo preguntó una reportera a una de las representantes voceras de OpenAI, y dijo, es que lo entrenaste con videos de YouTube. Híjole, pues no podría responder eso en este momento, ¿no? Y cuando le preguntan a uno de los CEOs de Google, él dice, pues bueno, es que yo tampoco te puedo decir si lo entrenaron o no. Pero si lo hicieron, infringieron los términos y condiciones de uso de YouTube. Que es algo que estoy seguro que también vamos a tocar más adelante. Ok. Bueno, en ese punto, ¿tú crees que, o sea, ese autoaprendizaje o ese avance pueda llegar a un no control? Ya hay un no control. O sea, si tú llegas con una inteligencia artificial y le dices, créame un cuento en donde un caballero pelee contra un dragón y después de hacer esto, lo típico, el cliché, salva a la princesa y vivieron felices para siempre, pero hazlo con el estilo de Lovecraft. Lo va a crear. Entonces, o sea, como que cruza la información y genera algo nuevo. Sí, pero bueno, Howard Philip Lovecraft tenía una particularidad que siempre decía, vámonos al fondo, en el fondo está ocurriendo algo malo, en el final de la Tierra. Entonces, vincularía esos aspectos. ¿Por qué? Porque está entrenado con obras de toda la humanidad. Puedes hacer eso, pero ojo, sigue siendo original y sigue recibiendo un prompt. Y los derechos de autor no necesariamente, más bien, no protegen obras buenas. Hay obras que son malísimas, pero tienen el reconocimiento de derecho de autor. Y entonces, aunque Lovecraft nunca te habló de una princesa, por lo menos no en lo que yo leí de él, nunca te habló de un dragón ni una princesa, y menos un vivieron felices para siempre, ¿no? Sin embargo, tú le estás dando la indicación y estás copiando ese estilo. Y hay muchos autores que copian estilos. De manera personal, en las obras que yo escribo, que son para mí y que son originales, pues ya las subí a mi inteligencia artificial. Y le dije, analiza estos estilos de escritura y genera el estilo dórico. Entonces, cuando escribo algo nuevo, pues también lo reviso y reviso que esté siguiendo mi propio estilo, lo cual es una gran herramienta. Ok. Muy interesante. Sí. Vamos a ver, de la inteligencia artificial. ¿Crees que las leyes actuales están quedando atrás frente a la velocidad del mundo digital? Ya se quedaron atrás. Pues sí. Ya se quedaron atrás. Muy atrás. Hay muchas normativas. La Unión Europea está haciendo cosas interesantes. De hecho, reguló los aspectos de propiedad intelectual a través de la inteligencia artificial desde el 2019. La Unión Europea también fue los primeros en generar una reglamentación seria sobre lo que es la inteligencia artificial. Estados Unidos, pues en la administración anterior generó algo que era como un blueprints, como los planos para la regulación de la inteligencia artificial. Como no era vinculatorio, pues eran solamente una lista de buenos deseos. Con la llegada de Trump a la presidencia, echó todo para atrás, pero veamos quién está atrás de Trump, ¿no? Sí. Todos los tecnólogos. Entonces le van a dar rienda suelta al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la inteligencia artificial, y no sé si realmente es lo mejor. Tampoco sé si la sobreregulación sea lo mejor, porque entonces podrías inhibir el desarrollo, ¿no? Sí, pero creo que sí es momento de hacer una pausa y pensar. El proceso está siendo muy acelerado y yo creo que sería bueno tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.
pero la reglamentación se ha quedado muy, muy atrás. De manera afortunada, el INDAUTOR reconoce medios alternativos para la solución de controversias en materias de derecho de autor, ¿no? Y el INPI pues tiene herramientas tecnológicas justo para proteger las obras que están protegidas por esa reglamentación, ¿no? ¿Y los trámites en ese tipo de, o sea, son largos? Realmente no, y son hablándote del INPI, entre 2 y 4 meses, tienes que estar muy al pendiente, puedes hacerlo en línea, muchos de ellos los puedes hacer en línea, no todos, pero sí necesita una preparación interesante previa, ¿no? Sobre todo si es una invención, pues imagínate toda la descripción que debe tener y de lo que va aparejado. Definitivamente tienen que asesorarse de alguien que sepa en estos temas. Es muy recomendable, es muy, muy recomendable. O sea, de hecho, la propia página del INPI tiene un montón de tutoriales y hacen esfuerzos importantes por llevar el conocimiento de registro de marcas al público en general, ¿no? Pero hay por ahí quien dice, no, es que el INPI quiere que lo hagas mal, porque cada vez que la riegas tienes que estar pagando derechos para estar subsanando los problemas y eventualmente pues terminas con alguien que sepa. No creo que sea algo tan específico ni tan complicado como lo que tú sabes hacer, definitivamente. Sin embargo, es mejor tener una asesoría. Sí. Bien. Si pudieras dar un solo consejo legal a cualquier creador de contenido, ¿cuál sería? Uno solo está complicado, pero si no tengo otra opción más que uno, es que aprendas sobre esto, porque está vinculado a temas de protección de datos personales, porque vas a recuperar información de tu audiencia. Debes de ser muy respetuoso de los derechos de autor. Si haces colaboraciones, tienes que tener muy buenos contratos. Registra tu marca, sobre todo tu marca personal, de tu nombre o de tu seudónimo. Procura tener un nombre de dominio registrado a tu nombre, y yo pondría 3, ¿no? El .com, el .com.mx, el .mx, porque hay situaciones que se van dando. Ten una congruencia entre tu marca personal y todas tus marcas que utilices en Internet, incluidas las redes sociales, y aprende sobre el tema. O sea, ¿por qué? Porque en la medida en la que estés más enterado al respecto, vas a disminuir los riesgos. Hay casos infames, ¿no? Está Wherever Tomorrow. Wherever Tomorrow era un personaje, un youtuber pues muy popular, con un alcance importante, y literalmente perdió toda su marca y toda su producción, aunque sé que sigue monetizando, pero por una mala asesoría. Entonces, una mala asesoría o un dejarlo todo al ahí se va, pues puede poner en riesgo algo que es bastante difícil de construir. Sí, que ya te tomó tiempo construir y en un momento se va. Es que son muchos. Ahora todo el mundo es streamer, ¿no? Entonces, realmente son pocos los que llegan a tener esas características particulares que le gustan a las personas. Entonces, híjole, descuidarlo o perderlo por un desconocimiento, una mala asesoría o por no haber leído términos y condiciones de una manera profunda y adecuada, es una gran tragedia. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y que quisieran seguirte, saber quién eres, aprender más sobre estos temas? Bueno, pues yo estoy en redes sociales como Dorico Mora, lo cual es muy bueno. Si escuchan Odórico en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y anexos, soy yo. Entonces, aparezco como Dorico Mora en X, antes Twitter, aparezco como Dorico Mora en Instagram, en Facebook estoy como Dorico.mora. Y les recomiendo que sigan a la Academia Mexicana de Derecho Informático. Entonces, la Academia Mexicana de Derecho Informático es muy, muy generosa, muy generosa, sobre todo el fundador, que es Joel Gómez Treviño, muy generoso con sus conocimientos. Cuando tenemos eventos de aniversario, hacemos un montonal de conferencias, de podcasts, de artículos, y eso lo estamos replicando constantemente. Entonces, sí, acérquense, conozcan más del tema, y pues también tengo varias aportaciones que pueden encontrar en YouTube. Nada más pónganle Odórico Mora y ahí hablo de los temas que me gustan. Ok, muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado especial. Gracias a los que nos escucharon. Gracias, Odórico. Muchas gracias a ti.